Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Denis Small. Soy el director para asuntos iberoamericanos de la Organización de la RUSH. Eh, Estamos al 23 de octubre y este es el informe estratégico de la semana. En algún otro momento, una de las últimas discusiones había planteado como una manera de abordar la situación que tomaran en consideración eh, 4 o 5 datos o hechos de lo que estaba pasando para tratar de entender qué es lo que podría estar ocurriendo detrás de esos acontecimientos aparentemente sin relación alguna. Bueno, esto es un método que vamos a también emplear, bueno, siempre lo debemos emplear, pero lo quiero emplear de una manera muy particular esta semana en el siguiente sentido. Muchos, si no todos ustedes, están familiarizados con el diálogo La República de Platón y en particular la parte donde en el diálogo Sócrates habla con Glaucón y otros sobre la famosa historia del antro de Platón o la cueva de Platón y habla de la situación donde describe que la situación de conocimiento humano, la manera en que conocemos lo que pasa y lo que es verdad, es que tenemos una situación parecida a lo de los presos que están en ese antro encadenados y no se pueden mover, mirando solamente hacia la pared, el muro del antro, y lo que ven son las sombras proyectadas en ese muro de figuras que se mueven detrás de ellos, pero no pueden mirar atrás para ver las figuras reales. Entonces lo que ven es un movimiento de sombras, de percepciones sensoriales, de efectos, pero no ven las causas. Las causas, pues solamente al salir al sol afuera, que es la imagen que usa, es la metáfora, solamente cuando uno utiliza el método de la hipótesis superior de Platón, se puede llegar a entender a través del uso de las facultades humanas qué es lo que está produciendo esas percepciones, esas sombras en la cueva de Platón. Ahora, yo les voy a mencionar dos datos o cosas que ocurrieron ayer sobre la situación estratégica que me parecen divertidas y que revelan mucho de lo que está pasando. Primero, un colega nuestro del movimiento de la RUS recibió una llamada de la gente de Press TV. Press TV es el canal de Irán y es la versión en inglés del canal de Irán, pidiendo que ese representante nuestro apareciera anoche en el programa de Press TV para hablar del debate en Estados Unidos en las elecciones. La gente de Press TV nos conoce muy bien, sabía perfectamente lo que iba a decir nuestro representante en cuanto al intento, el conato de golpe de Estado en contra de Trump en Estados Unidos, en cuanto al hecho de que Biden, o más importante todavía Kamala Harris, que es la que saldría rápidamente a la presidencia, son títeres y propiedad totalmente de Wall Street y que en efecto pensamos que sería mucho mejor para Estados Unidos y para el mundo que Trump gane las elecciones y también sabían que presentaríamos el hecho de que quienes se oponen a la reelección de Trump eh, desde arriba, la jerarquía internacional que tiene esa idea de parar a Trump viene directamente de la inteligencia británica, directamente de la Cámara de los Lores británicos, directamente de todo el operativo británico de Steele y del MI5 y demás para lanzar todas las operaciones de estos últimos 3 o 4 años en contra de Trump. Dato curioso, pues quizás algunos dirían que la gente de Irán quisiera tener a la gente de la RUSH para evaluar el debate, el último debate de las elecciones. Pero ocurrió otra cosa, y es que Telesur, basada en Venezuela, pero como saben, dirigida hacia todo el continente, que tiene un perfil
por decirlo de manera muy directa, e izquierdista, en cierto sentido nacionalista izquierdista, pero me llamaron a mí y me pidieron que yo estuviera en ese debate, en esa discusión. La tercera vez en 2 semanas que me llaman a hacer eso. Entonces, a ver, pausa. Qué curioso que desde Venezuela y desde Irán quieran la versión de la Rush en este momento sobre lo que está pasando en Estados Unidos y el debate presidencial. Ahora, para la gente que se quedó en la cueva de Platón y mira nada más el movimiento de las sombras, bueno, esto les cruza los cables, pero perfectamente. Cruzados, cruzadísimos. Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Cuál es el proceso estratégico real que está ocurriendo, que ocurre detrás de la espalda en cierto sentido, es decir, más allá de la percepción sensorial, pero que podemos usar nuestra creatividad para tener una idea de qué es lo que realmente está ocurriendo, que está produciendo esos efectos, esa percepción sensorial que estamos viendo? ¿Cómo es que está pasando eso? ¿Cómo así que hay gente que está jugando la carta a la Rusia en este momento? ¿Y por qué? ¿Qué significa eso? Ahora, quizás algunos dirían, desconociendo quién es la Rush y nuestros antecedentes y el cuadro estratégico, dirían, bueno, están exagerando su importancia. No voy a eso, no es cuestión de exagerar nuestra importancia, es cuestión de entender cómo está funcionando este proceso. Ahora, primero, la elección en Estados Unidos, que estamos a 10 días del voto, aunque eso tampoco es cierto, porque el voto ya está ocurriendo y han habido millones de votos, ya no va a ser nada más el 3 de noviembre, y va a seguir después, porque todo indica que esto no se va a decidir ni se va a anunciar la decisión mínimamente por 10 días, 2 semanas en muchos estados. Entonces ya no es una elección de un solo día. Pero en todo caso, esta elección, al igual que la anterior del 2016, no es un fenómeno nacional estadounidense. Como dijo LaRouche, en el instante en que ganó la elección Donald Trump en el 2016, esa misma noche LaRouche dijo, este es un fenómeno internacional, este no es un proceso nacional. Nadie lo debe tratar de entender como tal. Esto forma parte de un proceso de rebelión popular general a nivel del planeta, con diferentes matices, en contra del establishment, en contra de las instituciones existentes, porque esas instituciones ya no funcionan para mantener los requerimientos más mínimos de supervivencia de la población. Esto se refleja, dijo LaRouche en ese entonces, en el voto anterior, unos meses antes, del Brexit en el Reino Unido. Se reflejó en lo de Trump acá, un voto anti-establishment. Se reflejó luego en las elecciones de Italia, se reflejó en cosas que pasaron en otros países y también se reflejó lo mismo en tanto proceso en la elección mexicana de Andrés Manuel López Obrador, un poquito más tarde, que como el propio López Obrador reconoció, y no me canso de repetir esto porque es algo que él, López Obrador, sí entendió, pero la mayoría de la gente no lo entiende, fue un voto parecido al voto a favor de Trump, un voto anti-establishment de gente que quería barrer con las instituciones existentes porque estaban sufriendo terriblemente, especialmente lo económico, pero en general, y que las instituciones actuales nos estaban llevando hacia la guerra, hacia la destrucción económica y eventualmente también hacia la pandemia que ahora estamos viviendo. Entonces, ¿cuál es el significado de esta elección en Estados Unidos? Y en particular, hablemos un poco de lo que ocurrió en el debate anoche. Me imagino que algunos o muchos quizás de ustedes ya vieron el debate o parte del debate. No lo voy a comentar en detalle, pero sí quiero señalar algunos de los aspectos claves en todo esto. Primero, salió
de manera muy visible y que no se puede negar, no se va a poder tapar, el escándalo del laptop de Joe Biden, que los medios han hecho lo imposible por tapar, porque lo que revelan es que Joe Biden y su hijo, Hunter Biden, participaron en una corrupción donde estaban recibiendo millones de dólares de dinero en varios lugares, con la compañía Burisma y otras situaciones. Ahora, esto no es importante en el sentido de que, uy, corrupción. Hay mucha corrupción por todos lados. Pero es muy importante porque además de eso, como lo ha denunciado Trump y como ha salido ya en parte públicamente, existió una conspiración dirigida por los británicos, donde Biden estaba incluido y participó en persona junto con Barack Obama, junto con Hillary Clinton, junto con el entonces jefe de la CIA, Brennan, junto con la gente del FBI y demás, en armar una mentira intencional de que Trump tenía alguna relación con los rusos, colusión con los rusos y que ellos habían armado toda la elección. Está demostrado que eso es falso, está demostrado en los documentos que armaron eso intencionalmente y todo, como dijimos desde el primer momento, para parar a Trump para que no avanzara en lo que era su intención declarada de tener buenas relaciones con Rusia, buenas relaciones con China, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya salió y Biden en ningún momento pudo negar lo que estaba diciendo Trump. Claro, lo negó, pero lo negó diciendo yo nunca he aceptado un solo dólar de ningún gobierno. Bueno, pero esa no es la acusación. La acusación es que su hijo recibió mucho dinero y que parte se la pasó a Joe Biden. Entonces, este escándalo está un poco fuera de control ahorita. Esto es interesante en particular porque los medios y intereses privados vinculados a Wall Street y vinculados a los británicos que no quieren que pierda Biden o Kamala Harris, trataron de encubrir todo esto y han tratado de silenciar, como lo hacen con todo el mundo, pero en este caso trataron de silenciar el Twitter del presidente de Estados Unidos. O sea, uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con un tweet específico que diga, pero ¿están tratando de silenciar el Twitter del presidente? Y lo mismo que hicieron con el New York Post, como hablamos la otra vez. El New York Post es el cuarto periódico en Estados Unidos en tamaño. Y Facebook impuso, y Twitter impuso también, que no podían informar sobre este caso de Biden. Pero bien, eso ya salió. Ahora, y claro, la manera en que están tratando de controlar el daño que eso produjo es que están diciendo, no, la versión de que el laptop tiene toda esa información sobre Biden, esa es otra mentira de información falsa difundida por los rusos. Y por eso Trump dijo anoche, los rusos, siempre andan con lo mismo, que todo eso está ya desacreditado. Ahora bien, otros aspectos del debate importantes que sí quiero señalar. Primero, el tema de la economía, el tema del COVID, el tema de Wall Street. Esto tiene matices. Trump empezó anunciando avances importantes en el desarrollo de la vacuna en base al programa Warp Speed de Estados Unidos, que es un programa de concentración tecnológica masiva para producir una vacuna. Ahora, la moderadora trató de interrumpirlo después de que se dijo que cada quien tiene 2 minutos ininterrumpidos. Fue la primera palabra que dijo Trump y en medio minuto ella lo interrumpió. ¿Está usted prometiendo que vamos a tener una vacuna? ¿Lo garantiza? Fue la palabra que usó. ¿Lo garantiza que lo vamos a tener en semanas? Él dijo, no estoy garantizando nada. Estoy diciendo que estamos muy cerca y en cuestión de semanas vamos a poder lograr algo. Ahora, hoy salió una declaración del presidente del departamento de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Francisco, uno de los centros médicos más importantes de Estados Unidos. Y este doctor Robert Wachter, que ha sido un crítico feroz de Trump, realmente siempre lo ha atacado, dijo lo siguiente: el hecho de que hayamos ido de donde estábamos en enero y febrero, donde nos golpeó este tsunami de la pandemia,
a una situación donde muy probablemente tengamos una vacuna o más de una vacuna que se haya demostrado que es seguro y efectivo dentro de este mismo año, es algo enormemente impresionante y solo podría haber ocurrido con acción federal fuerte y eficaz. Dijo que la movilización casi no tuvo un solo error y luego confesó: me cuesta muchísimo poder decir estas palabras, porque claro, había atacado y criticado a Trump sobre todo esto. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado está el problema económico, y este es un problema donde Biden sí señaló algo muy importante, donde Trump había hablado del gran crecimiento de la bolsa de valores y que eso demuestra que la economía anda bien. Ahora, Biden señaló correctamente que la Wall Street no es nada que indique la economía física real y que sí hay problemas graves. Ahora, esto es un poco, no un poco, es mucho hipocresía por parte de Biden, porque son las políticas de Obama y de Biden y de Bush antes y de Wall Street que han causado una destrucción de la economía física. Pero lo menciono porque esto sigue siendo una vulnerabilidad y una oportunidad para Trump, dependiendo de qué es lo que decide hacer. Ahora, el otro aspecto importante en todo el debate, y lo señalo para que lo retomemos en la discusión, es sobre el Acuerdo de París, donde Trump dijo, y muy correctamente, que Estados Unidos se tiene que quedar fuera de este Acuerdo de París por todo lo que es el nuevo trato verde, que sería la destrucción de la economía. Ahora, ¿qué puede pasar de aquí a los 10 días después antes de la elección? Todo, cualquier cosa puede pasar, por varias razones. Primero, porque la economía está fuera de control y se puede desplomar. Y segundo, porque Trump ha demostrado que es capaz y le gusta hacer cosas sorpresivas. Una de las cosas que ya se ha hablado, y no me sorprendería verlo, es que Estados Unidos y Rusia lleguen a un acuerdo sobre el control de armas con el acuerdo START. Esto es algo muy complicado, muy difícil, pero hoy Peskov, el representante del Kremlin, anunció que de hecho sí hay discusiones entre expertos y vamos a ver qué pasa en eso. Obviamente a Trump le gustaría poder anunciar eso antes de las elecciones. También tras bastidores hay discusiones con Siria que se están realizando. Y acuérdense, Trump siempre ha querido salir de Siria y han sido los que ahora están tramando el golpe, como el general Mattis, que se salieron del gobierno porque ellos estaban en contra del plan de Trump de salir de Siria y de sacar tropas. Lo mismo Afganistán. Esta es una promesa electoral de Trump que es muy importante para él, porque creo que lo cree, y también en términos de la población, porque buena parte del voto para Trump fue por esto de salir de las guerras constantes. Entonces, no me sorprendería que se anuncie algo significativo en ese sentido. Eso es posible. Ahora, lo que también es posible, no lo preveo, más bien lo menciono como recomendación que como pronóstico, es que Trump podría hacer una de dos cosas o las dos a la vez. Uno, podría anunciar, ¿saben qué? Me acabo de acordar que siempre en el 2016 se estaba hablando de Glass-Steagall y vamos a acabar con la especulación de Wall Street. Como lo dije en el 2016, lo repito ahora, y anunciar que se va a ir con esa campaña en contra de Wall Street y que Wall Street anda con Joe Biden. Lo que es cierto, esa última parte sí lo ha dicho, Wall Street está con Biden. Pero eso sería una pateada del tablero que podría causar un viraje muy importante en estas últimas semanas de la elección. No lo estoy pronosticando, lo estoy recomendando. Otra recomendación, que no es mía, tampoco la de Glass-Steagall, es de LaRouche desde hace siempre, pero otra recomendación es de Helga Sepp-LaRouche. En estos últimos días ha estado insistiendo mucho en este asunto de que hay un problema de hambruna e inanición en África, que el presidente del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, que es
un norteamericano de nombre David Beasley, que además fue gobernador de Carolina del Sur y amigo y aliado de Donald Trump lo puso ahí. Beasley ha estado diciendo que urge tomar cartas en el asunto de la hambruna, se requieren recursos, tenemos que acabar con la hambruna que está ahí. Trump podría y debería, ahora, no después de las elecciones, ahora, llamar por teléfono a Xi Jinping, llamar por teléfono a Putin y decir, ¿saben qué? Tenemos que hacer algo con este asunto del COVID en África, hacer algo juntos en el asunto de la hambruna. Vamos a trabajar juntos como primer paso para este tipo de coordinación de las actividades y hacer algo con el tema de la hambruna. Eso es lo que deberíamos hacer. De nuevo, no es pronóstico, pero absolutamente es una recomendación, no simplemente por razones electorales, que también le serviría muy bien al presidente Trump hacer algo así, pero más que nada por razones reales de moralidad y economía básica, porque se está muriendo gente, millones de personas, miles o centenares de miles todos los días. Y ese es un asunto vital para la política exterior de Estados Unidos. Entonces, esto es un aspecto realmente importante. Ahora, esto mismo que les estoy diciendo sobre África fue la propuesta inmediata que hizo Helga Sepp-LaRouche en un conversatorio, una videoconferencia conjunta que se realizó el miércoles 21 entre el Instituto Schiller, patrocinado por el Instituto Schiller y copatrocinado por Cátedra China de España. Fue una reunión que realizamos, el tema fue Occidente y China, cooperación o confrontación. Contó con se hizo en inglés y en español, con interpretación simultánea. Contó con la participación del ministro consejero de la Embajada de China en Madrid. Contó con la participación de dos ponentes de cátedra china, incluyendo de manera muy importante el presidente emérito Marcelo Muñoz, que también es el decano de los empresarios españoles en China, trabajado con China por más de 40 años. Participó Helga Sepp-LaRouche, participó Jacques Cheminade de Francia, participó Michele Geraci de Italia. Bueno, participó desde China porque andaba por allá, pero él es italiano, es el ex subsecretario de Estado para Desarrollo Nacional y es el arquitecto del memorándum de entendimiento entre Italia y China. Entonces la discusión fue muy importante. Les recomiendo a todos que vean eso, está archivado, está en la página de resumen ejecutivo. Pero lo que propuso Helga ahí al cerrar la discusión, hizo un llamado y dijo, tenemos un problema en África. Yo los insto a todos ustedes, Schiller, Instituto Schiller, Cátedra China, el señor Geraci, el representante de China, que juntos respaldemos el llamado que acaba de hacer el Philip Sokolivani, el representante del Instituto Schiller en África, en Sudáfrica, pidiendo apoyo internacional para abordar el problema de la hambruna, que además Sokolivani lo dirige al presidente Trump, pidiendo que él tome cartas en el asunto, y Helga Sepp-LaRouche puso eso a consideración, que concretamente la forma de avanzar en la idea de cooperación entre este y oeste es exactamente en este tema inmediato, urgente de la hambruna y COVID que estamos viendo en África en particular, pero en el mundo entero. Entonces ese fue uno de los temas muy importantes de la discusión. Otro de los temas que lo voy a mencionar nada más porque no me da tiempo para abordarlo más detalladamente fue la respuesta que Jacques Cheminade dio a una pregunta de que si Europa no se tenía que unir primero como la Unión Europea para poder realmente tener una voz fuerte en cualquier diálogo con China, porque si no estaríamos más bien como simplemente súbditos entre Estados Unidos y China. Y Jacques dio una respuesta amplia, muy importante, diciendo yo soy en política exterior un seguidor de las ideas de Charles de Gaulle y abordó la cuestión de la soberanía nacional
dijo que la Unión Europea en este momento es una dictadura del Banco Central Europeo, de la OTAN y de Bruselas, y que se opone a eso y que eso no va a ayudar para nada. Tuvo otra idea de cómo debe ser. Y la otra discusión que se realizó ahí, que realmente da para no una discusión de una hora, sino un curso entero de discusión y diálogo, fue sobre el tema que se abordó en varias de las presentaciones ahí, sobre la relación entre la filosofía de Confucio en China y la filosofía renacentista de Nicolás de Cusa y muy en particular Leibniz, y que existen las bases filosóficas y morales y científicas para una coexistencia y cooperación entre Occidente y China, precisamente por la confluencia fundamental, no en los aspectos secundarios, pero fundamental entre el método de descubrimiento de la verdad y lo que significa eso para el individuo, para el ser humano, en Confucio, en Leibniz y otros pensadores occidentales partiendo desde el Renacimiento. La discusión en parte se quedó trabada por algunos de los ponentes, no todos, trabada en el asunto de que dijeron, bueno, pero Confucio y el confucianismo refleja la idea de la colectividad. Y es cierto que China ha podido hacer mucho, pero eso es porque los individuos piensan que el bien común es más importante que el bien individual. Por eso pudieron responder como lo hicieron con la pandemia, pero uno de los expositores dijo, ese confucianismo no permite el tipo de creatividad y de descubrimientos intelectuales, no permite ser un factor disruptor de los axiomas existentes, mientras que el individualismo de Occidente sí lo permite. Bueno, eso es falso, eso no es correcto. Primero, no entiende ni al confucianismo ni tampoco lo que es el concepto del Renacimiento y lo que es verdaderamente la idea del individuo. Y respondieron a eso, y es más, en las ponencias hablaron de eso Helga, Jacques, y de manera muy importante Marcelo Muñoz también en su presentación sobre el tema de Confucio y Leibniz, donde habló precisamente de este aspecto creativo del confucianismo, y es una cosa más o menos evidente ahora con lo que están avanzando en ciencia y todo lo demás. Pero esto plantea para mí una serie de cuestiones fundamentales y que son esenciales para nosotros aquí en Occidente retomar el curso apropiado. Porque el individualismo que la gente normalmente menciona o dice que tenemos que mantener nuestra libertad personal, y necesito que tenga yo el derecho a tomar mis propias decisiones por mis propias pistolas y nadie me lo va a imponer, es decir, estableciendo una disyuntiva, una oposición entre las decisiones individuales por un lado y que alguien nos lo imponga de manera autoritaria. Eso es absolutamente contrario al concepto judeocristiano de Occidente, del Renacimiento, del individuo como el factor de desarrollo de la creatividad precisamente en beneficio del bien común. La idea de que hay una contradicción fundamental entre el individuo y la colectividad, ese mismo concepto, ese axioma, es una gran falsedad del liberalismo británico que nos han inducido y es absolutamente contrario a las ideas centrales del Renacimiento y desafortunadamente eso logró cierta popularidad durante el periodo de la Ilustración. El Renacimiento y la Ilustración no son la misma cosa, son totalmente diferentes. Y el concepto requerido del hombre, de la ciencia, de la moralidad, de la economía, es el concepto del Renacimiento y no el concepto de la Ilustración. Ahora, termino leyéndoles una cita de Putin de ayer que creo que demuestra que esta cuestión es la cuestión fundamental estratégica del momento.
porque en un discurso ante el club de Valdai, ayer, comentando sobre la situación del país y del mundo, dijo lo siguiente: lo que pasa en este momento en el mundo es que estamos ante la pérdida o erosión de los valores morales y de los puntos de referencia, que hay un sentido de que la existencia ya no tiene sentido o significación, y que, por así decirlo, que la misión de la humanidad en el planeta Tierra se ha perdido. Habla un poco más de otras cosas y luego pasa a decir que la pandemia del COVID-19, que todos hemos tenido que abordar este año, nos puede servir para abordar este problema y como un punto de partida para la transformación requerida. Tendremos que reevaluar nuestras prioridades de todas maneras. Y luego termino diciendo, todo lo que estamos discutiendo hoy pronto será la responsabilidad de la gente joven. Los jóvenes van a tener que bregar con todos los problemas que he mencionado y que hemos discutido hoy. Y yo comparto lo que dijo Putin y además de eso planteo las soluciones que Lyndon LaRouche de manera única y singular en este siglo y el anterior ha planteado como una solución a este dilema y también las bases requeridas para ese desarrollo del diálogo y cooperación de civilizaciones clásicas que se requiere.